Muy buenas, bienvenidos al fantástico, al fascinante mundo del cortometraje. Tercer programa de la primera temporada de Cinecorto 21, espacio dedicado exclusivamente al mundo del cortometraje. Una fecha, 16 de diciembre, es el título del cortometraje de hoy, uno de los trabajos más interesantes y más premiados de la temporada. Soy Edu Cardoso, comenzamos. Estamos con el equipo del cortometraje 16 de diciembre, recientemente nominado a los premios Goya. El cortometraje está dirigido por Álvaro Gago. Álvaro, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Está protagonizado por Cristina Iglesias. Cristina, muy buenas. Hola, ¿qué tal? La productora es Mireia Grael. Mireia, bienvenida. Hola, gracias. Y la dirección de fotografía corre a cargo de Lucía Cepan. Hola, Lucía. Hola. Bueno, pues como todos los programas, nosotros vamos a comenzar con la secuencia cero de David Alfaro. David Alfaro visiona el cortometraje protagonista de Cinecorto 21 y realiza una introducción poética que es el detonante, es lo que hace arrancar el programa. Así que vamos a escuchar y a ver la secuencia cero de 16 de diciembre. Tic-tac, un día normal. Tic-tac, cae la noche. Soy valiente, que se joda el viento y la oscuridad. Tic-tac, confío en mí, confío en la gente, soy fuerte, poderosa y turgente. Tic-tac, arranca que nos vamos, que luego no llegamos a donde enseñan modales, los hijos de puta, que se creen traviesos chavales. Tic-tac, a ver si te achantas, desgraciado camuflado de amigo, de compañeros de fatiga. Ey, ¿me grabaste? ¿Viste cómo metí la cabeza entre el coño y la barriga? Tic-tac, a por ella. Tic-tac, es nuestra presa. Tic-tac, el tiempo pasa. Tic-tac, la eternidad va de caza. Tic-tac, tengo que ser fuerte. Tic-tac, responsable. Tic-tac, indomable. Tic-tac, mujer. Tic-tac, mujer. Tic-tac, mujer. Tic-tac, mujer tenía que ser. Álvaro, vamos a comenzar contigo. Háblanos de tu necesidad acerca de contar esta historia, de contar la historia de 16 de diciembre. Bueno, pues hay varias vías que me empujan en su día a conectar con este material. Durante el rodaje de mi anterior cortometraje de Matria, yo conocí a una chica que tuvo un papel pequeñito en la película y ya durante el rodaje le dije que me gustaría hacer algo con ella. Sentí que en ese tiene el único plano que no tiene Francisca, la protagonista del corto, y tuve una especie de flechazo y le dije que me apetecería escribir algo con ella un poco en la cabeza, ¿no? Después también en mí se fue acumulando y se acumula a diario una rabia que nace un poco de la incomprensión y quizás de la lentitud en el avance, en la lucha contra la violencia contra la mujer, que se están dando pasos, pero que hay reglas no escritas que están muy enraizadas y que son difíciles de combatir y a veces te frustras y sale la rabia y la película es una respuesta a esa emoción habitualmente contenida o cuando tengo la fortuna compartida con personas como Cris, como Mireia, como Lucía. Y que tuvo hasta cierto punto, o sea, es algo habitual, es algo cotidiano, esa rabia, pero tuvo un pico bastante fuerte el fin de semana al que hace referencia el título de la película, del 16 al 17 de diciembre de 2016, cuando mataron a dos chicas que tenían, una en Vigo y otra en Santiago, que tenían relación indirecta conmigo. Con relación indirecta quiero decir que una de ellas pues trabajaba en el bar en donde yo habitualmente iba a escribir y
y otra de ellas había estudiado en Vigo Industriales con un amigo mío y yo no la conocía personalmente, pero sabía de ella a través de este amigo. Y además ese mismo fin de semana me acuerdo de ver en redes el testimonio de una chica en Barcelona que había sido atacada por un grupo de chavales, creo que en la Plaza Real, a plena luz del día, y después de ese ataque regresó a casa y se grabó y dejó el vídeo, estuvo a lo mejor solo por unas horas, pero recuerdo verlo y bueno, pues eso, pues entrarme un poco el fuego por dentro, incapaz también de aportar, ¿no? Y entonces, y después, bueno, después se cruza Chris también, varios meses antes de la peli, no sé exactamente cuándo, Chris, quizás un año, y entonces cuando la conozco veo ya muy claro que no solo me gustaría hacer la película, sino que además me gustaría trabajar con ella. Y fue un factor más que me impulsó a finalmente hacerla. Mireia, tras un cortometraje como Matria, ¿es más fácil producir el siguiente cortometraje? Digo, para financiarlo, para conseguir determinadas cosas, ¿o no? Sí, vas un poquito con ese empuje, ¿no? Y de repente pues vas a pedir unas ayudas y tienes algo que te avala. Hay un sistema de puntos también con las ayudas que entonces pues el haber conseguido ciertos premios o ciertas selecciones en festivales pues te hace estar un poquito por encima, ¿no? Y después también pues por ejemplo el crowdfunding o el premio de Movistar, vas ya con un empaque, ¿no? de justamente esto, de que estás avalado por ya haber hecho un proyecto que funciona, que viaja y que conecta. Entonces sí, te ayudan en ese aspecto. ¿Qué tal fue la experiencia con Berkami, Mireia, con las recompensas, con los mecenas? Pues mira, realmente la película somos dos productores, que uno es Álvaro y es porque él también tiene su empresa en Galicia y nos partimos la financiación y él llevó más el aspecto del Berkami, ¿no? Y él ya había hecho también uno con Matria, que había sido muy, muy exitoso, y con el 16 de diciembre pues funcionó un poquito lo mismo que hizo con Matria. Lo hicimos de algo muy, muy sencillo, él ya lo había practicado antes también y less is more, ¿no? Como se dice en inglés, en el sentido de que estaba muy, muy simplificado, era muy fácil acceder, muy fácil entenderlo y después las recompensas también iban en esa línea. También conseguimos una colaboración con una bodega de vinos que también pues, son amigos y familiares y después también era otro premio. Bueno, conseguías partnerships aquí y aquí para poder mantenerlo lo más controlado y sencillo posible. Yo creo que el Berkami es una herramienta más, no puede convertirse como en el corazón de la financiación, pero sí que ya también lo había utilizado en Curricán, o sea, llevaba 2 películas, con 16 son 3, y después de Matria también había mucha gente que había aportado en la campaña que me pedía, bueno, quizás te plantees hacer esto para una película, nos gustaría colaborar, etcétera. Entonces, pues a partir de ahí la idea fue tomando más cuerpo, a partir del interés que mostraba también gente en colaborar con el próximo proyecto. Yo pienso que lo bonito también es que ya creas una comunidad antes de hacer la película, que después cuando la estrenas ya los tienes ahí, ¿no? Ya sabes quién son y esto ayuda muchísimo, la verdad. Cristina, háblanos un poco de lo físico en tu interpretación. Primero tienes que jugar al balonmano, que es un deporte de mucho contacto, y luego, bueno, pues ese paseo por la ciudad en la moto. Pues, bueno, la verdad es que es cierto que en general intento enfocar siempre y cada vez más el trabajo desde lo físico, ¿no? Como que entiendo la interpretación, no, como se suele decir, no solo como un busto parlante, sino como que el cuerpo es el que habla, es un todo y cuando tienes cosas tan concretas como en este caso Lucía, siendo jugadora de balonmano, creo que precisamente su cuerpo habla, ¿no? La verdad es que cuando Álvaro me llevó a conocer a las chicas del equipo de lavadores
a las que les mandamos un saludo por todo su esfuerzo, implicación y cariño, y fue genial trabajar con ellas, pues lo vi aún más claro, ¿no? Porque de repente pues es una fisicidad muy concreta, pues esto hablan con el cuerpo, ¿no? Y vi en ellas pues la mitad de Lucía, ¿no? Como pues tías con muchísima sensibilidad, pero con un porte y una fuerza muy, muy grande. Y yo no sabía jugar al balonmano, no me había ni acercado, de hecho, yo creo que lo más parecido que jugué fue el brilé cuando era pequeña. Y ahí la verdad es que pues estuve entrenando con Carlos, con un chico jugador de balonmano de Carballo, que me ayudó un montón, me dio así como claves muy concretas y que nos estudiamos pues una partitura de movimiento, ¿no? Que yo hacía, que luego la verdad allí en pleno rodaje pues fue como todo una, bueno, toda una aventura, porque obviamente yo tenía 4 nociones de balonmano y las chicas de lavadores pues son unas cracks. Pero bueno, fue toda una experiencia que la disfruté un montón. Y luego el tema de la moto, pues también. Yo conduzco coche, pero moto no. Y ahí pues recuerdo pedirle a Mireia y a Álvaro que me dejasen tener la moto un tiempo antes para yo ir cada día a los ensayos de un espectáculo que estaba ensayando, pues acostumbrándome con la moto y tal. Y sobre todo también para estar yo segura después, ¿no? A la hora de trabajar, porque por mucho que tal, necesitas estar, dominar la situación y tal. Pero bueno, la verdad es que muy bien porque, bueno, siempre cada personaje aporta cosas a tu vida y aquí, aparte de todo lo personal que me aportó Lucía, pues también ahora pues sé conducir una moto y tengo nociones de balonmano, así que genial. Ahora vamos a la otra Lucía, a Lucía la dire de foto. Lucía, cuéntanos qué cámara, qué formato utilizas y por qué creíste que era el adecuado para esa exterior noche, sobre todo, que es lo que predomina en el cortometraje. Bueno, la cámara que escogimos, que realmente estas conversaciones siempre son consensuadas entre Álvaro y yo, fue la Rimini. Ya la habíamos usado en Matria y es una cámara que los dos estamos muy cómodos con ella, con lo que nos da. Y corrígeme, Álvaro, si digo algo que no se corresponde. Y es una cámara muy versátil, pequeñita, en este caso era como ideal, porque teníamos la secuencia esta en que metíamos la cámara dentro del coche y el tamaño de esta cámara es como muy adecuado para este tipo de cosas. Luego había mucha cámara en mano y también steady, y lo mismo, es una cámara que los steadies como que les gusta mucho, se equilibra bien, tiene un peso adecuado, dependiendo un poco de la óptica con la que la combines. Nosotros la combinamos con unas ópticas pequeñitas que facilitaban mucho este trabajo, vamos, tanto para mí como operadora como para el steady y luego para el anclaje dentro del propio coche. Y las ópticas, nada, escogimos unas ópticas luminosas, unas Schneider, no muy actuales, que tuvieran un toque un poco vintage. Aparte la filtramos bastante para, no sé si se percibe del todo, pero en la imagen nunca, es muy difícil congelar un fotograma porque siempre está como en movimiento y tiene como mucha difusión en ese sentido. Los filtros que le metimos en cámara hacen que las farolas revienten un poco y crean como un halo, con lo cual toda la iluminación de la ciudad se volvía como muy, muy presente y muy importante, ¿no? Porque creaba como imperfecciones en la imagen constantemente, un poco fomentadas por nosotros. Álvaro, Matria termina en un pabellón deportivo y 16 de diciembre comienza en un pabellón deportivo. ¿Es meramente casual o es que el deporte va a estar presente en tu obra? Digo, en el futuro. No lo sé. Es casualidad, supongo, hasta cierto punto. A posteriori sí que pensé sobre ello y también pues, me pareció curioso. Digo hasta cierto punto porque yo siempre tuve una relación muy fuerte con el deporte. Fui mucho más deportista de lo que soy ahora, porque no tengo tiempo. Jugué a baloncesto, jugué a balonmano muchísimos años, a baloncesto menos, a tenis, y estaba entrenando desde que tenía, no sé, 9, 10 años hasta que cumplí los 20, pues 5 días por semana y jugando los fines de semana. Entonces, es inevitable que beba de fuentes cercanas. También los deportes están asociados a espacios que yo conozco
Entonces, a la hora de escribir, inevitablemente, pues, en mi experiencia y mi entorno me lleva a, pues eso, escribir ciertas escenas en las que me siento un poco más cómodo porque tengo a dónde agarrarme. Entonces conocía los vestuarios perfectamente, conocía las pistas, tenía en la cabeza las medidas exactas y me podía brujulear mejor. Sí que es cierto que hay la elección del balonmano, más allá del hecho de que es un deporte que me encante, que lo he practicado y que visualmente incluso me provocaba un placer estético y también un reto a la hora de filmarlo, tenía un peso narrativo importante porque implicaba empezar el cortometraje con unos contactos en pantalla que son contactos pactados, pues un deporte muy físico, pero es un deporte donde, como pasa con Lucía cuando se cae al suelo, hay una compañera que te levanta, ¿no? Y pone de relevancia también o contrasta con lo que vemos a posterior en la película. Entonces esa fisicidad de los cuerpos, también tener los cuerpos, eh, tener los cuerpos como motivo de la acción que apela a sensaciones y emociones desde el inicio de la película, era algo que me parecía, bueno, era una apuesta. Mireia, el rodaje lo planteasteis como un viaje, ¿no? Toda la parte de la moto lo planteasteis como un viaje por las calles de la ciudad, ¿no? Fue muy complicado porque, bueno, seguro que sí, ¿no? Pero atravesáis bastantes puntos de la ciudad, ¿no? Sí, bueno, más que complicado fue laborioso, ¿no? O sea, sí que había sus complicaciones, pero éramos todos tan conscientes de que había un gran plano secuencia que era como que casi la mitad de la peli, ¿no? Por decirlo de una manera, que cualquier persona cuando se leía el guión era lo primero que te comentaba y era la primera alarma que saltaba y lo primero que se trabajaba a nivel técnico, sobre todo. Piensa que el día que hicimos el plano secuencia éramos 70 personas trabajando en el cortometraje, además de Protección Civil de Vigo, Policía de Vigo, éramos muchísima gente, muchos puntos de corte para el tráfico, había gente nuestra, peatones, paseando sin petos ni ningún tipo de distinción para poder parar a transeúntes que pasaran o coches que salieran de sus parkings. O sea, era como todo un circuito muy, muy bien marcado, donde todo estaba controlado, cuando se entraba, cuando se salía, y el coche también tenía su propio circuito que salía de primera, hacía toda la acción y al llegar a final volvía a primera, abríamos tráfico, todo como circulaba y lo volvíamos a cortar. Uh-huh. Sí. Cristina, cuéntanos cómo preparaste este personaje, pero cuéntanos algo tuyo de cuando te llega el guión o cuando empiezas, antes de hablar con Álvaro, cuando empiezas a hablar con él, algo tuyo de tu proceso creativo. Algo mío. Si se puede contar, si se puede contar. Sí, bueno, creo que la verdad es que para con la película todo fue muy compartido porque creo que fue muy guay que durante el año que estuvimos así más o menos como manteniendo contacto Álvaro y yo, pues un poco las sensaciones eran muy compartidas y siento que, bueno, pues que el proceso fue muy compartido. Mío tal vez pues es el proceso de Lucía y todo lo que sucede también para con mi intento de lucha feminista y de activista como mujer y como actriz. Es un poco complicado, ¿no?, situarse en esta posición social porque pues, se establecen muchas contradicciones, es muy exigente también y hasta el propio hecho de considerarse como activista a veces pues también pone muchas cosas en duda, ¿no?, a mí como persona, de por qué tengo yo que luchar por esto. O sea, entonces digamos que en lo personal el viaje de Lucía pues acompañó un poco mi viaje en la lucha feminista, ¿no? Es lo que creo que es un poco así el resumen. Me hizo aprender mucho porque es cierto que además una cosa que siempre comentamos del rodaje de EZA6 es que rodamos cronológicamente. Esto es muy complicado en cualquier tipo de rodaje y a mí me ayudó mucho también para entender todo el proceso psicofísico de Lucía
ir poco a poco viviendo todo lo que le pasaba y en cierta manera pues esa semana que rodamos a mí, a Chris también pues lo viví, ¿no? Totalmente. Pero bueno, al final obviamente hay una separación, ¿no? Entre Lucía y mi persona, pero que se une por muchos motivos. Y aquí pues hay un aprendizaje, ¿no? De sensaciones a las que te acercas y en las que, bueno, en las que te sitúas, en las que te recreas, sobre las que reflexionas. Situaciones que a mí como mujer me pasaron, muy parecidas y bueno, yo creo que es un doble aprendizaje, porque cuando te pasan a ti este tipo de situaciones a nivel personal, es muy difícil ser objetiva y es muy difícil verse desde fuera. Entonces, de repente, crear un personaje así te permite analizar muchas cosas que cuando le pasan a una no es capaz de ver, ¿no? O que necesita distancia. Bueno, yo creo no, Lucía me ha marcado para siempre, para toda la vida. La frase de "me conoces de algo" fue una frase que salió de mí, de una situación que yo viví, que luego que está en 16 de diciembre, que me hace gracia. Que es significativo porque muchas amigas, compañeras, mujeres se quedan con el detalle de "me conoces de algo", y yo es una frase que sigo utilizando a día de hoy cuando sufro un acoso callejero, ¿no? Entonces, bueno, pues Lucía yo creo que va a estar siempre presente y forma parte de, bueno, yo creo que no sé, del pensamiento social colectivo feminista de pues gallego, catalán, español en este momento, que ha llegado en 16 a tantos puntos bueno, y a seguir. Y eso es una primera capa de todo un iceberg que hay social, pues de la lucha feminista, ¿no? Hay mucho de Chris en el guión. O sea, yo modulo y trabajo sobre el papel, aunque quizás también más in situ, en función de con quién estoy trabajando. Y entonces ahí a Chris le doy entrada también, ¿no? Y empezamos a crear un poco los dos juntos y las escenas se van construyendo en la medida también que ella está dispuesta a desnudarse profesionalmente hablando y emocionalmente también. Y entonces, sí, hubo mucho, o sea, había mucho intercambio y nada, y no estaba marcado, no solo, o sea, la frase a la que se refiere Chris es algo muy concreto, pero digamos que la contribución es global. Lucía, exterior noche, mucho viaje, un plano secuencia de 3 minutos, luces de la ciudad que imagino que son incontrolables. ¿Cómo encaras el proyecto del cortometraje? ¿Y qué fue lo más complicado de todo ese exterior noche? Lo más complicado. Bueno, la iluminación fue un reto grande porque tendemos a simplificar bastante un poco por la estética documental que nos lleva, ¿no?, en la historia, y yo no quería tampoco controlarlo demasiado. O sea, como dijisteis antes, el plano secuencia de eso es inmenso. O sea, a mí me llegaron voces diciendo "teníais medio Vigo parado", y en realidad era un poco así, ¿no? Entonces, para el nivel que teníamos nosotros y la idea que teníamos, controlar todo eso era como inabarcable. Entonces, nada, nos lo planteamos realmente desde el punto documental. Tuvo mucho que ver la cámara, porque explotamos un montón el ISO de la cámara. Creo que lo máximo que llegamos a ponerla fue a 1600, y es una cámara que reacciona bien ante eso. Nos gustaba el grano, que era lo que comentabas antes, Álvaro, ¿no? Mi foquista me decía "abraza el grano, ya que tienes que trabajar con él, se convierta en una parte más de la estética", ¿no? Y entonces trabajamos en base a eso. Teníamos una lista de material súper escueta que se utilizó sobre todo en el pabellón y lo que es en los vestuarios, porque hay esa diferencia, ¿no?, de que Lucía primero está en ese ambiente de color, de luz, de calidez incluso por momentos, y de deporte, de esa potencia, digamos, que hay en su vida, y luego se pasa a esas calles oscuras donde hay luces de todos los colores y que no son controlables, y que hay luz donde la hay, ni siquiera donde la necesitas.
y no son luces demasiado agradables generalmente, ¿no? Entonces explotábamos un poquito esa idea, reforzábamos un poco a Chris en algunos momentos en la moto para no perderla de todo, pero íbamos un pelín por ahí. Me hizo mucho favor la casa de alquiler, que nos mandó unos focos nuevos que yo no los había usado nunca, porque tuvimos ahí que cambiar de localización en un momento y no era la que habíamos calculado, que tenía mucha más luminosidad de por sí. Nos fuimos a una calle más oscura y estos focos a batería y tal nos salvaron la vida. Con el gaffer pude ir pintando tonillos de color y de hecho la imagen, una de las que más usamos, se ve la luz violeta que salía de uno de nuestros focos y que creo que ayudó mucho a tener esa calle tan oscura pintada de lucecillas, ¿no? ¿Y mucho trabajo en el talonaje, Lucía? ¿Mucho retoque? Pues no demasiado. La verdad, como que fue bastante construida de rodaje, que realmente es como prefiero trabajar, que pasa que no siempre llegamos. En este caso, con el tono documental que teníamos, pues sí, pudimos marcarlo más en el set y después con Leti, con la colorista, pues llevamos el etalonaje un poco a donde lo queríamos, controlando un poco el grano para que tuvieran una unidad y los contrastes y cuidando un poquito los naranjas de las farolas y estas cosas y sobre todo eso, que los negros no se nos perdieran del todo y tal, pero la verdad es que no fue un trabajo muy, muy arduo, fue como que está desde el principio, aparte Leti tiene una maravillosa intuición para entender lo que queríamos hacer y lo pilló enseguida, así que no fue una cosa muy, muy descabellada. Mireia, al corto le ha ido bien en festivales. Haznos un pequeño resumen donde se estrenó y lo más destacado del recorrido. Pues nacionalmente se estrenó en Cinema Jova, internacionalmente se estrenó en Locarno, en el Festival de Locarno, y desde allí como que no paró, la verdad. Claro, nosotros estrenamos en verano de 2019 un Locarno y hasta la pandemia, pues hasta marzo de 2020 habíamos estado en Alcine, donde Chris ganó a Mejor Actriz en Alcine, estuvimos en Seminci, estuvimos en Los Ángeles, estuvimos en Clermont-Ferrand también, y después con la pandemia los festivales que se fueron online, pues también nosotros decidimos apoyarlos y seguir con ellos y fuimos online, por ejemplo, a Aldea y a otros festivales también y hasta los Goya. O sea, nosotros hemos estado 1 año y medio de recorrido de festivales y aún hoy en día nos van llegando alguna selección, no tanto como el primer semestre, yo te diría, desde agosto 2019 hasta febrero-marzo de 2020, pero siguen llegando y por bastantes lados. O sea que muy, muy contentos y muy agradecidos. Qué bien. Álvaro, breve. He visto tu biografía, eres montador, pero no has montado tu corto. Sí. Bueno, ¿por qué? Eso tampoco es verdad. Monté mucho más libre que cualquier otro cortometraje o largometraje que haya montado, porque tenía todo el tiempo del mundo para despreocuparme de si le doy al control C, al control X y concentrarme en montarla en mi cabeza, ¿no? Y después también tenía la intención de probar a montar, externalizar el montaje por primera vez, probarme a montar con un chico con el que tenía muchas ganas de trabajar, que estudió conmigo en Londres, se llama Ricardo Saraiva, un montador buenísimo, y pensando también en la película que viene. Y bueno, funcionó muy bien, yo me sentí muy a gusto, no solo en lo personal, sino también funcionando sin tener que lidiar con historias tecnológicas y vamos a continuar con la relación en la primera peli. Qué bien. Cristina, vamos a acabar contigo. El momento de la agresión, que es el momento estrella, ¿no? del cortometraje. Cuéntanos brevemente cómo lo preparáis, qué ocurre, si tenéis que hacer muchas tomas de ese plano secuencia, de ese momento. Pues la verdad es que lo primero es que creo que Álvaro y yo le dimos bastantes vueltas al recorrido emocional de ese momento, porque es como muy difícil de interpretar, ¿no? Porque es como difícil de racionalizar
cómo interpretar este momento. Es una cosa muy visceral, muy eso, difícil de racionalizar. Entonces le dimos bastantes vueltas en este sentido a cómo sería el recorrido emocional, intentando, bueno, pues establecer un dibujo. Por otro lado, pues mis compañeros no son actores y fueron pues muy atrevidos en compartir conmigo esa secuencia, porque siempre me impactará que se atreviesen y que se implicasen de esa manera, haciendo algo tan duro, ¿no? Y tan difícil de gestionar, porque obviamente pues son secuencias en las que, bueno, pues esta implicación que digo tan poco racionalizada, hay que tener mucho cuidado donde la colocas en ti, ¿no? Para que no pase factura. Pero en todo caso me sentí súper cuidada, protegida y apoyada con ellos. Trabajamos la escena con unos especialistas, días antes ensayamos pues toda la partitura física de movimientos, el coche estaba reforzado, protegido para que no nos pudiéramos hacer daño, toda la partitura de movimientos estaba hecha pues eso, para que fuese visualmente muy potente y se percibiese mucha violencia, pero no nos hiciésemos daño en ningún momento. La verdad es que esto es lo que puedo decir, porque luego a la hora de rodar lo tengo bastante olvidado, en el sentido de que me acuerdo que hicimos 2 tomas en las que yo volé absolutamente. De hecho, bueno, la sensación cuando acabas es como que te da la sensación de que vas a vomitar, porque es muy rápido todo, está como todo, por lo que digo, que lo habíamos ensayado mucho, estaba muy integrado en el cuerpo, entonces yo como que me dejé empapar por las sensaciones físicas, que son las que llevan a la emoción, ¿no? Esta cosa tan básica de la acción lleva a la emoción, pues esta escena es eso. Entonces, es eso, puedo comentar como todo como planificamos, pero la propia sensación pues fue un viaje tremendo, que ahí está, que bueno, que la verdad es que cada vez que lo veo me remueve mucho, y agradecía también a todo el equipo por todo el cuidado, el silencio, la concentración, el apoyo. Aprovecho que está aquí Lucía, que ya se lo dije en su momento, pero creo que un gran valor del corto, y para mí como actriz, es que Lucía acompaña la interpretación, ¿no? Es como una cámara que se mueve contigo, y esto es, bueno, no llevo tantos años currando, pero voy haciendo proyectos y me doy cuenta de esta importancia de que sea la cámara la que se adapta a ti y no al revés. O sea, la cámara está ahí, tú la tienes en cuenta, pero que la cámara baile contigo, se mueva contigo y coja tu energía, pues es tener un talentazo, y estaré siempre agradecida, la verdad, porque creo que bueno, pues que es parte de la energía de Lucía, de lo que se percibe. Y nada más. Muy bien. Ahí está. Creo que es un montazo también muy grande desde dónde está cogida, ¿no? La secuencia, desde dónde está colocada la cámara. Mucha gente hace referencia a eso. Creo que ahí es una decisión por parte de Álvaro y de Lucía muy, muy acertada, porque mantiene ahí como una distancia sin excederse, muy interesante, sin caer en el drama, pero mostrando la realidad. Y nada, aprendí mucho a nivel técnico también en este corto, y a muchos niveles, así que muy agradecida. Muy bien, pues con esto nos vamos a ir. Muchísimas gracias, enhorabuena por el trabajo, por 16 de diciembre, por el recorrido, por la nominación a los Goya, por todo, es un excelente trabajo. Y nada, muchísimas gracias por estar en Cinecorto 21. Un saludo a todos. Gracias, hasta luego. Chao. Chao, chao. Nos despedimos. Ya sabéis que nos podéis seguir en nuestras redes sociales, así como escribirnos a nuestro email cinecorto21@gmail.com. Hasta el próximo capítulo.